para el Señor, como siempre lo hacemos, pero con ese detalle especial porque es un día de celebración, ¿verdad? Así que yo sé que lo van a disfrutar. Y el Salmo 61 es un salmo muy particular, pero antes de eso quisiera preguntarles y que usted haga memoria, ¿cuán importante es para nosotros cuando nos levantamos todas las mañanas y nos vestimos? ¿Verdad? Todos venimos con ropa, es parte de lo que nuestra cotidianidad para trabajar, para ir a una actividad, a una fiesta, ¿verdad? Lo que te pones, yo creo que entiendas que importa. A veces hay gente que no le da mucha importancia a eso, pero yo quiero que sepas que aun cuando tú te pones algo y no le estás dando importancia, realmente le estás dando importancia porque lo que te estás poniendo es por algo. Uno no escoge la ropa por escogerla, sino tú sabes que lo que te quieres poner tiene un propósito, tiene un motivo, no es simplemente para cubrir tu cuerpo, sino es un mensaje que tú estás ¿qué? Llevando. Y la moda es algo y es un ambiente, ¿verdad?, que está bien activado y todo el mundo obviamente le da mucha importancia a prepararse. Hay gente que durante los días por el día, noche anterior, sacan la ropa que se van a poner el día siguiente. Hay personas que no lo hacen. Yo lo hago porque me ayuda a ganar tiempo por la mañana, por ejemplo. Aunque tal vez la ropa que uso para el trabajo básicamente es ya casi un uniforme, pero por ejemplo los domingos, el sábado antes o si voy para una fiesta trato de tener en mente, ¿verdad?, ¿qué me voy a poner? Queremos sentirnos listos para poner nuestros primer pies en la calle y yo creo que eso es algo, cogemos nuestra cartera, nuestros accesorios y hay algo que nos ponemos y nos preocupamos mucho por cómo nos podamos ver. Eso es importante, ¿verdad? Y eso está tremendo y es espectacular, pero hoy yo quisiera que pudiéramos hacer el ejercicio de pensar si nos vestimos por fuera, cómo estamos vistiéndonos por dentro. Porque al final del camino es más importante cómo estás vistiendo tu alma y tu espíritu que cómo te estás vistiendo exteriormente. Yo recuerdo hace unos años atrás, tenía un grupo de amigos que nos reuníamos a orar, eran discípulos donde compartíamos la palabra. Y recuerdo que estaba en mi primer año estudiando medicina y ellos tenían mucha curiosidad en ver cómo era el laboratorio de anatomía. Hermano, yo no sé cómo lo hice, yo no sé si eso era legal o si no era legal, nosotros lo hicimos. Fui con otro amigo más y éramos como unos 10 personas, hermano. Entramos al recinto de ciencias médicas y logramos acceder porque teníamos acceso, tú podías ir a estudiar cuando tú quisieras estudiar el cadáver, así que entramos y con ellos entramos esos 10 amigos. Nunca nadie nos dijo nada. Ahora yo imagino que habrán cámara, habrá seguridad y todo, pero nosotros lo hicimos. Y entrando, preparamos y les enseñamos literalmente los cadáveres que se usaban para estudiar medicina. Recuerdo que a los pies de la caja y había un muchacho y al otro lado estaba el otro. Y yo les enseñaba que tenían que bajar, ambos a la misma vez tenían que bajar esas palancas, ¿verdad? Y una vez bajaban las palancas, pues se iba a levantar el cadáver. Hermano, impresionante. Yo les puedo decir que uno vomitó, uno se desmayó. Eso fue toda una comedia. Pero lo interesante de todo esto es que ellos se impresionaron mucho de cómo era el cuerpo por dentro. Porque muchas veces nos preocupamos por nuestra apariencia exterior, pero ver el cuerpo por dentro. O sea, yo les enseñaba, por ejemplo, un pulmón cuando podíamos diferenciar cómo era el pulmón de un fumador versus de uno que no fumaba. Podíamos ver el corazón de una persona que tenía condiciones de diabetes, colesterol y que tú podías diferenciarla versus otros que eran saludables. Teníamos el perfil, ¿verdad?, del paciente, del cadáver. Y yo les decía que era importante nuestra forma exterior, pero muchas veces le dábamos tanta importancia a cómo nos vemos por fuera y no estamos pensando y no meditamos bien profundo cómo nos estamos viendo por dentro. Y me refiero al aspecto espiritual, al aspecto de nuestra alma, de nuestro corazón. ¿Cómo estamos por dentro? Vivimos un mundo donde hay mucha superficialidad, donde todo lo que vende de momento es la apariencia, es lo que se ve de afuera. Pero al final del camino la gente se va a sus casas,
se quitan sus maquillajes, sus máscaras y todo vuelve a ser que igual. La misma tristeza está, el desosiego, las situaciones adversas, los problemas, los conflictos. Y hay mucha gente que sufre, obviamente, y tal vez no quieren dar esa cara cuando salen. Pero ¿de qué nos vale, hermano, si podemos maquillarnos y podemos tal vez vestir bien, si cuando regresamos a nuestras casas estamos destruidos por dentro? Entonces yo creo en que Dios quiere genuinamente que comencemos a vestirnos de adentro hacia afuera. Dice la palabra que el rostro, el corazón sano hermosea el rostro. O sea, en otras palabras, si tú buscas tener sanidad en tu corazón, el resultado va a ser que todo lo exterior se va a ver ¿qué? Bien. Y eso es así como la palabra lo establece. El corazón sano hermosea el rostro. Fíjate que en el mundo todo comienza de afuera hacia adentro, pero en las cosas de Dios son de adentro hacia afuera, porque Dios es un Dios que genuinamente quiere que los cambios se sostengan. Y por mucho nuestra sociedad, los medios apuntan mucho a todo lo que es superficial. Y hoy yo te pregunto, ¿con qué estás vistiendo tu corazón y tu espíritu? Porque es lo más importante y lo que realmente te va a sostener durante el día. Y yo quisiera que ahí leyéramos el Salmo 61:10, donde dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Y hoy te quiero presentar el nuevo outfit que hoy Dios nos quiere poner a todos nosotros, hermano. Y es el outfit que solamente lo hace Él, lo pone Él. Y dice que te vistió con vestiduras de salvación. Fíjate que el nombre Yeshua, Jesús, significa salvación. Y si lo vemos en hebreo, a lo mejor ahí lo puedes ver un poco más claro. Dios ha escogido el mejor outfit para ti. En inglés dice, te ha vestido, he has clothed me ha vestido. Y dice, con vestiduras de salvación. Fíjate que la palabra salvación, tal vez no lo vas a poder percibir porque no lo conoces al detalle, pero esa palabra Yeshua, el original cuando viene de Yeshua, ¿verdad? El nombre de Jesús, porque Jesús es nuestro Salvador. Así que Él te va a vestir con vestiduras de Jesús, de salvación. Y vamos a entender qué representa eso, porque necesitamos saber de qué estaba vestido Jesús o de qué se vistió Jesús para que hoy tú y yo podamos estar vestidos de vestiduras distintas. Y dice, y con manto, fíjate que dice me'il de justicia. Esa palabra manto en el original significa cobertura. No es simplemente una ropa, no es un robe como vestían los sacerdotes que se ponían los mantos hermosos hasta abajo, color púrpura, muy bonito. Pero habla en el original, implica una cobertura. Hemos estado leyendo que el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es como una cobertura especial. Yo le explicaba a mi hijo Alejandro y le decía, Dios te está vistiendo con un manto nuevo, y le estaba explicando y al final mi hijo me dice, papá, yo no veo el manto que tú me estás hablando. Y yo, tienes razón, yo tampoco lo veo con mis ojos físicos, hermano. Le estaba explicando a él que todo lo que vemos es temporero, pero lo que no se ve es eterno. Y yo decía, es un manto que Dios pone simbólicamente y es una cobertura que tú no ves, pero sí Dios la ve. Como hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Que tenían escrito el nombre de ¿qué? De Jesús. No es que tenían el nombre de Yeshua tatuado aquí, era que tenían el nombre de Jesús en sus mentes. Esa marca la ve el enemigo, la ve el adversario, la ve Dios, la ven los ángeles. Tal vez no la ve tu vecino, no la ves tú ni tu esposa. Gracias a Dios, porque nos estuvieran diciendo adiós, pero tú no eres cristiano. Y mira, tienes a Jesús tatuado ahí. Así que es una marca que solamente la ve nuestro Padre, porque genuinamente Él es el que sabe, hermano, quién es su hijo y quién no lo es. Estos días escuchaba a un gran predicador y me impactaba mucho, porque él hablaba de que él conoció a esta persona, que era una persona muy conocido y era un hombre de Dios que hacía grandes milagros. Y él iba a ir a Argentina a dar una charla al pueblo. Y entonces mire qué interesante esto.
él pidió, antes de comenzar a hablar, pidió que todos los líderes y los pastores fueran primero, porque él quería hablar con ellos. Y cuando llegan todos, ese pastor fue con su hijo, y quien lo presenta es su hijo. Y su hijo le va diciendo a él: oye, mi papá es un hombre de Dios, mi papá es un hombre que ama a Dios. Yo siempre que lo veo orando, siempre que voy, me levanto, lo estoy viendo orando y veo que siempre está llorando cuando termina de orar. Y mi papá me dice que es que él ora por las vidas, para que las vidas lleguen al conocimiento de Dios. Y eso es todas las mañanas, siempre que tengo la oportunidad y me coincido con él temprano, lo veo llorando. Y mi papá es un hombre que ama a Dios. Él decía, él ora por los enfermos y los enfermos se sanan. Y entonces estaban hablando de este hombre de Dios, pero fíjate que lo estaba hablando su hijo. Y yo digo, qué bonito, ¿verdad? Que no era el padre, sino era el hijo el que estaba hablando por el padre. Así que todos los pastores y líderes estaban allí y se maravillaron de eso. Y de momento entra el padre y les dice, pero se presenta y les dice, yo quiero reunirlos a ustedes porque quiero dejarles saber que Dios me ha estado hablando y me ha estado diciendo que ustedes conocen a Dios y hablan de Dios. Pero él decía, pero aún en este liderato y en estos líderes, estos pastores que él está hablando, hay conductas que no son agradables a Dios, como ministros de Dios, como hombres de Dios, que llevan el mensaje de Dios. Y los confrontó, hermano. Les dijo, hay hermanos que predican la palabra, pero por la noche tal vez entran a las redes sociales contenido pornográfico, que no es de Dios, que tal vez están invirtiendo en lugares donde no deben de estar, haciendo cosas que no son agradables a Dios. Entonces, qué fuerte, hermano, porque le estaba hablando a los pastores y a los líderes. Y este pastor que estaba allí, su corazón se comenzó a quebrantar. Y él decía, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste a orar ante la presencia del Señor, que derramaste tu corazón? Porque a veces la rutina y el día al día ni siquiera te da tiempo de hacer eso. Tal vez preparas la prédica para el domingo, pero tu tiempo de intimidad con Dios. Porque la palabra dice que los que habitan, ¿verdad?, son aquellos que sacan el tiempo. Y hermano, yo no estoy hablándole a la iglesia, ellos le estaban hablando ¿a quién? A los pastores, a los líderes, así. Gente que uno espera, ¿verdad?, que tengan todos los credenciales, como dice. Pero fíjate cómo el Espíritu Santo le iba revelando el corazón a este pastor. Y en ese momento, ya en el corazón de los pastores que estaba allí, ya no estaba el hombre que hacía milagros, ya sus ojos no estaban fijados en la persona que estaba allí, sino que ellos empezaron a ser confrontados con el mismo Espíritu Santo, donde estaban contritos y decían, Señor, o sea, ¿dónde he fallado? ¿Qué he olvidado? ¿Qué conductas he entrado? ¿Qué he descuidado lo que tú me has dado? Y el pastor decía, les decía a ellos y les decía, muchos dicen que me conocen y ustedes conocen a Dios. Pero él les decía, pero Dios no los conoce a ustedes. Y eso fueron palabras fuertes, pero así hay palabras en la Biblia. Hay un versículo que dice, cuando vemos al Espíritu Santo confrontando y le dice, muchos dicen Señor, Señor, ¿verdad?, como si lo conociéramos, pero él mismo le dice al Espíritu Santo, pero ustedes, yo conozco a Pablo y conozco a Pedro, pero a usted no los conozco. Así que es bien decepcionante, ¿verdad?, que de momento uno diga yo conozco a Dios y de momento Dios te diga, es que yo no te conozco. Y él lo trajo de una manera bien particular, porque él cuenta que él vio en un viaje que él hizo, esta es una persona famosa de por sí, y cuando llega a ese avión, ve, la gente lo está mirando, y entonces la gente lo mira y él está pensando que la gente lo está mirando a él, pero la realidad es que él se da cuenta que es que al lado de él está Leonardo DiCaprio, así que realmente no era él al que estaban viendo, era Leonardo DiCaprio, un campeón muy famoso, y dice que le tocó sentarse al lado de él, y dice, y hasta dormimos juntos, porque él se quedó dormido y yo me quedé dormido, así que le dije a mi esposa, mira, dormí al lado de Leonardo DiCaprio, le decía. Y bien interesante porque él le decía a la gente, le decía, yo estoy seguro que yo conocí a Leonardo DiCaprio, pero yo estoy seguro que tú le preguntas a Leonardo DiCaprio si él me conoce a mí y él va a decir que no. Y es exactamente lo mismo. Le decía, muchas veces decimos conocer a Dios, pero la pregunta es, ¿Dios nos conoce a nosotros? Y con esto confrontaba mi corazón porque yo decía, Señor, yo genuinamente te quiero conocer.
Yo quiero genuinamente conocerte, yo quiero vivir para ti, yo quiero, a lo mejor tú no eres conocido por otra gente, no te conoce, hermano, pero que si hay alguien que sí te conozca, sea Dios. Que tú busques genuinamente conocer a Dios y que Dios te pueda conocer a ti. Y Dios nos conoce a nosotros cuando nos quitamos todas nuestras máscaras, toda nuestra superficialidad y nos presentamos a Él tal cual somos, porque Él conoce quiénes somos. No le somos ocultos, ¿verdad? Podemos tal vez poner nuestra apariencia, pero Dios realmente ve el corazón. Él lo que está esperando es que nosotros lo abramos. Y Él te da la oportunidad a que tú abras tu corazón. Pero en esa magnitud, hermanos, Dios te quiere bendecir tanto que hoy Dios te quiere poner una vestidura nueva. El manto de Dios sobre ti, ¿qué es lo que declara? ¿Qué es lo que significa esas vestiduras de justicia que Dios pone sobre tu vida? Pues significa, hermano, que eres completamente aceptado. Yo quiero que entiendas que aunque tú no veas ese manto, Dios te pone un manto y te está diciendo, tú eres aceptado. Dice, profundamente amado y por siempre bien posicionado frente a Dios. Eso es lo que significa justicia. La justicia es un right standing, es que tú estás parado frente a Dios con toda la autoridad que Dios te da, porque hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Que ese velo se rasgó y tú tienes acceso al lugar santísimo de su misma presencia, donde está su santidad. Ya no necesitas un sacerdote de intermediario, tú mismo puedes ¿qué? Entrar. Con tus vestiduras, los sacerdotes entraban con mantos, pero ahora tú puedes entrar, hermanos, con tu corazón. Desnudo tu corazón ante Él, para que genuinamente Él pueda ¿qué? Restaurar tu vida. De esto se trata el tener el manto del Señor. ¿Y sabes qué? Él lo pone sobre ti simplemente cuando tú decides abrir tu corazón para que Él sea el Rey y el Señor de tu vida. No te pide nada, no hay un requisito, no tienes que hacer algo. Él simplemente que te viste con vestiduras nuevas. Y yo traje estos dos maniquí. Me gustaría que mi hermano que está aquí, mira, yo quiero que te ponga mira, te voy a dar muy bonito, ya que para el frío. Y yo quiero que puedas visualizar a mi hermano aquí, que se va a poner este manto. Y quiero que te eches un poquito para atrás para que te puedan ver. Y quisiera que mi hermana acá también pase por aquí. Mira, le traje este hermoso y quiero que te pongas ese también y te eches para acá. Qué guapo se ve, ¿verdad? Y Melissa se va a poner este manto. Yo espero que te sirva. Yo creo que sí. Y entonces, quiero que visualices qué es ser vestido de nuevas vestiduras, ¿verdad? Y es que cuando dice la palabra en el Salmo 61 que Él te pondrá vestiduras de justicia, lo que significa es que dentro de esta cobertura, de este manto, Él incluye una serie de cosas que son para tu deleite y tu disfrute. Imagínate que en cada bolsillo, vente aquí, al ladito acá. Yo quiero que ellos mismos busquen en sus bolsillos qué encuentran en sus bolsillos, porque literalmente en cada bolsillo hay algo que especial. Dios te llena de qué? De sabiduría. Dios te llena de qué más? De paz. Dice ahí favor para abrir puertas que ningún resumen puede hacer. Dios te llena de paz en medio de tu ansiedad. Busquen, yo creo que debe. Es más, mira, hasta en el mío había. Dios te llena de qué? De bendición. Dios te llena de qué? De fuerzas para cuando te sientas ¿qué? Débil. Y literalmente en cada bolsillo que tú tienes, Dios te imparte algo. Así que cuando Él te pone una vestidura, una cobertura, esa cobertura no viene vacía. Esa cobertura viene, mira, hasta con premio por el lado. Sanidad, no solamente física, sino sanidad que espiritual, el alma. Denle un aplauso a estos dos hermanos que están aquí. Que pueden sentar, amado. Les regalo eso para que se lo lleven, el outfit, y después lo entregan porque no son míos. Y esa es la vestidura que Dios nos pone. Fíjate que cuando Dios te cubre, Él no te está cubriendo simplemente para taparte, sino te quiere que añadir. O sea que las vestiduras que Dios nos quiere poner son vestiduras nuevas de bendición y son de justicia. Traen sanidad, traen liberación. Añaden a nuestra vida. Yo quiero que entienda que tus vestiduras son más que algo que usas por fuera, sino algo que habla de quién eres por dentro. Y este versículo bíblico, muchos de ustedes lo conocen, es la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y es que cuando yo leí esta historia me daba cuenta que muchas veces en nuestro caminar
nos vamos a meter tal vez en diferentes problemas. Y hay problemas que nos metemos nosotros solitos, hermano. Yo digo, hay veces que son pruebas de Dios y esas uno las puede identificar. Pero hay veces que somos nosotros mismos que nos metemos ¿en qué? En problemas por nuestras propias decisiones. Y este es un ejemplo de ella, el hijo pródigo. Dice, y el hijo pródigo, dice la palabra que él se fue, pidió el dinero de su padre de herencia y se fue a un lugar, malgastó el dinero. Los amigos estuvieron con él mientras tuvo dinero. Cuando se le acabó el dinero, ya no había nadie y solamente lo que había eran comida de cerdo y eso fue lo que comió. Pero llegó un momento donde él recapacitó y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? ¿Cuánto daría por estar en casa de mi padre comiendo la comida de sus siervos? Y llega un momento que el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Entonces tú me dirás, ¿cuál es el requisito para yo genuinamente tener esas vestiduras y esa cobertura de Dios sobre nuestra vida? Hermano, ¿sabes qué? Clamar al Padre. Reconocer que hemos fallado contra el cielo y contra Él. Que no somos dignos muchas veces de ser llamados su hijo. Y en ese corazón, entonces viene el Padre y te pone ¿qué? Vestiduras nuevas. Hay gente que dice, yo no necesito de Dios, yo estoy bien, me va bien, económicamente estoy bien, tengo mi esposa, mi familia, así que ir buscar de Dios o tal vez tener la cobertura de Dios es algo pues que bueno, adicional, yo puedo ir, como dice Poncho, con Dios, pero Dios no es el centro de sus vidas, es como algo adicional que tenemos. Mucha gente lo usa como amuleto, yo le llamo, ¿verdad? Cuando viene el conflicto, Diosito, Papito Dios y esto, pero realmente no hay una vivencia de la vida cristiana en el día a día. Amén. Y entonces, fíjate que dice que le pusieron el mejor vestido y lo vistieron, dice, y le pusieron un anillo en su mano y calzado en sus pies. Lo pusieron nuevo, literalmente lo revistieron completo. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo quiero que entiendas que Dios en medio de tu proceso y en medio de las situaciones que tú estás atravesando, Él anhela poder revestirte, pero hay algo que te toca hacer a ti y es como hizo ese hijo, él se tuvo que parar y regresar al Padre. Tuvo que moverse a Él. Dios nunca se ha ido de tu lado, nosotros somos los que nos apartamos de Él. Y esto es un ejemplo grato donde nos enseña que Dios quiere vestirte. Muchas veces somos nosotros los que evitamos que Él no nos vista. Y muchas veces tal vez por las marcas que ha podido dejar la religión, a veces la gente dice, pero es que yo no puedo, la gente, si yo digo que soy de Dios, que soy religioso, o que hablo de Jesús, pues me van a tildar de religioso, etc. Y yo sé que todas esas marcas han sido muchas veces obstáculos para que la gente no quiera acercarse a Dios, porque la religión ha hecho mucho daño. Hermanos, pero cuando esto es debido a muerte, créame que usted no se va a sentir avergonzado genuinamente de que usted pueda creer que Jesús es su Salvador. Y yo lo confieso y lo digo y se lo digo a la gente y lo comparto en las oportunidades que tengo, hermanos, porque si yo me avergüenzo de Dios aquí en la tierra, dice la palabra que Él se avergonzará de mí en los cielos. Así que yo no tengo nada que avergonzarme de alguien que me ha sanado, que me ha restaurado, que me ha dado lo que tengo y de quien me puedo sostener en los tiempos de dificultad. Las marcas de tu pasado no te descualifican para estar sentado en la mesa del Rey. Esta es otra historia que usted tal vez ha conocido y esta en particular es alguien que no se metió en problemas por él, sino alguien lo metió ¿qué? En problemas. Y tal vez puede ser tu caso, ¿verdad? Y eso no es para que mires atrás a buscar quién es el culpable, porque no hacemos nada con buscar culpables. Pero Mefiboset fue un joven que mientras corría la nodriza se le cayó y quedó lisiado ¿de qué? De pies. ¿Qué culpa tiene ese muchacho? Al punto que fue renegado, fue echado hacia un lado, pero hubo un hombre que decidió hacer misericordia con Mefiboset. Mefiboset es el nieto de Saúl y David, a quien Saúl perseguía, aún así David un día se levantó y dijo, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo le pueda hacer misericordia? Y yo quiero que hoy Dios también te está diciendo a ti, ¿queda alguien aquí a quien yo le pueda hacer misericordia? Porque ¿sabe lo que es misericordia? Es que Dios no nos da el castigo que merecemos.
Y esa es la bondad tan grande de Dios, que aún nosotros siendo pecadores, Dios aún así nos ama y quiere ¿qué? Vestirnos y bendecirnos, como hizo con Mefiboset. David es tipo de Jesús. Y entonces vemos que fueron, y dice, y Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Silba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Él fue revestido, seguía con su pasado. Por eso es que yo les decía que las marcas de tu pasado no te descualifican para estar sentado en la mesa del rey. Que nunca pienses que tu pasado te inhabilita a estar en el lugar donde Dios te quiere poner. Porque muchas veces somos nosotros que Dios nos quiere bendecir y decimos, no, yo no soy digno, Señor. No, al tú rechazar eso, lo que estás rechazando es que la justicia de Dios sobre tu vida, Él pagó un precio para que tú pudieras ser ¿qué? Aceptado. Entonces no te reniegues, permite obviamente que Dios te revista y que te siente a la mesa y que te honre en medio de tu situación, porque Dios lo quiere hacer. Lo hizo con el hijo pródigo y lo hizo con Mefiboset. ¿Sabes cuál es la mejor parte de todo esto, hermano? La mejor parte es que no tienes que trabajar para ganártelo. A veces hemos sido aprendidos a que es por nuestro esfuerzo, son por nuestras obras, es por lo que yo puedo hacer, pero hemos aprendido hoy y en este tiempo que es por gracia. Y la gracia es un favor inmerecible, no te lo ganas tú, porque el día que te lo ganas tú la gloria es tuya, sino la gloria es del Señor. Y esa es la mejor parte de entender que estas vestiduras no nos las merecemos, pero aún así Dios nos las quiere ¿qué? Poner. Díganme si eso no es un Dios misericordioso lleno de gracia. ¿Y qué representan las vestiduras? En la palabra es bien interesante, pero hay unos datos bien curiosos de cuando Jesús fue a la cruz. Y Jesús fue a la cruz y dice la Biblia que le pusieron un manto. Ustedes recuerdan y vamos camino a Semana Santa y tal vez esto lo podamos hablar más adelante. Pero dentro de las cosas que le pusieron a Jesús fue un manto. Y ese manto no era cualquier manto, hermano. Casualmente era un manto color púrpura. Y el color púrpura en los tiempos de Jesús era el color que utilizaba, por ejemplo, la reina Esther, cuando vemos en el libro de Esther. Era un color exclusivo de reyes y nobles. Fíjate que ellos criticaban y decían, él no es el rey de los judíos, pero sin embargo le pusieron un manto ¿qué? De rey. O sea, indirectamente, sin querer ellos hacerlo, estaban declarando que él era un ¿qué? Un rey. Porque estos mantos no se le ponían a todos, simplemente se le ponían a los reyes. Y dice que su producción era altamente costosa. Crear este color púrpura en la ropa era algo que era un mercado en los lugares del Medio Oriente, donde se cogía un caracol y ese caracol se rompía y dentro del caracol había un animalito que lo machucaban bien fuerte y de ahí sacaban esa esencia color índigo, color púrpura. Y con eso le daban color ¿a qué? A la ropa. Así que el trabajo era difícil, por eso era costoso. En el libro de Hechos hay una mujer que se llama Lidia, no sé si la han escuchado, de Tiatira. Lidia de Tiatira era una mujer muy reconocida en el tiempo de Pablo porque ella se dedicaba a vender trajes de púrpura. Así que era una mujer adinerada, tenía mucha influencia y vendía este tipo de trajes. Fíjate que esa mujer es quien la visita es Pablo. Y es interesante porque a esa mujer, más adelante, ella sirve de refugio a Silas y a Pablo. Cuando fueron encarcelados y fueron sacados, ustedes recuerdan la historia, dice la palabra que cuando fueron sacados eventualmente se quedaron en casa de Lidia, de esta mujer. O sea, es como Dios va preparando el camino para suplir la necesidad de sus hijos. Interesantemente, estas vestiduras los sacerdotes también la usaban púrpura en el libro de Éxodo. Su presencia está ligada a gloria y majestad. Y finalmente Jesús fue vestido de púrpura como burla antes de la cruz. Los soldados romanos vistieron a Jesús con un manto púrpura para ridiculizar su título de rey, sin saber que proclamaban una verdad eterna. Fíjate qué tremendo y qué simbólico es que Jesús se vistió con un manto ¿qué? De púrpura. Entonces lo interesante es que este manto de púrpura, cuando Jesús se lo pone, no era para honrarlo como rey,
sino era ¿para qué? Para avergonzarlo. Y esto me trae a la mente, a mi corazón, y ministraba mucho a mi vida, porque yo quiero que tú entiendas que la vergüenza tuya la cargó ¿quién? Jesús en la cruz. Y yo digo, la vergüenza muchas veces es un elemento que nos limita a caminar en las cosas del Señor, porque la vergüenza siempre está mirando, lamentablemente, lo que otros pueden pensar de mí. La vergüenza es la que dice, yo no me atrevo porque es que van a decir, que van a pensar, que no sé, que no tengo, que esto, que lo otro. Entonces estamos mirando a las personas, ¿verdad? Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Tu vergüenza yo la llevé. Así que quítate de la vergüenza porque te estoy cambiando vergüenza por honra. Yo quiero que tú sepas que Dios cambia tu vergüenza por honra. Pero no solamente por honra, dice la Biblia, por doble honra. Quiero que vayamos a Isaías 6, 1:3. Mira lo que dice. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Yo quiero que tú sepas que Dios hoy te pone un manto de alegría. Y cuando yo veo esta historia, hermano, de Jesús en la cruz, me viene a la mente el comienzo, porque yo creo que cuando vamos al comienzo, al Génesis, nos damos cuenta de algo. Adán no estaba desnudo realmente. Adán tenía una vestidura de gloria, hermano. Tenía un halo de gloria alrededor de él. Ese halo, esas vestiduras de gloria se disiparon cuando el hombre peca. Pero él estaba vestido y él estaba vestido de gloria. Adán en el jardín intentó ponerse su propia justificación. Fíjate que dice la Biblia que él pone manto de justicia sobre ti. ¿Quién te lo puso? Es Dios quien te lo pone. Pero Adán en su humanidad buscó él mismo cubrir su ¿qué? Su falla. Él sabía que había fallado, hermano. Pero muchas veces fallamos y tratamos nosotros de resolverlo a nuestra manera, y eso es normal. Cuando cometemos un error, pues tenemos que buscar la manera de resolverlo, ¿verdad? No podemos echarle la culpa a nadie, tenemos que resolverlo. Pues Adán hizo exactamente lo mismo, hermano. Lo que pasa es que lo que Adán intentó hacer, él no lo podía hacer solo. Necesitaba ¿qué? Un redentor. Porque él intentó y tal vez él hizo su esfuerzo de hacerlo, pero no podía. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, esto fue cuando pecaron, y conocieron que estaban desnudos. Fíjate que ahí es que se dan cuenta que no tienen ¿qué? Ropa. Porque ellos tenían una ropa de bendición a su alrededor de gloria. Pero cuando viene el pecado, entonces que nos damos cuenta que no tenemos ¿qué? Nada, que estamos desnudos. ¿Y qué es lo que trae eso? Vergüenza. Eso trae vergüenza. Por eso es que la vergüenza no viene de Dios. Nunca le digamos a nuestros hijos, avergüénzate. El gringo o el americano dice mucho shame on you, ¿verdad? Shame on you. Esas palabras son palabras que marcan los hijos. Porque lo que les estás diciendo literalmente es que se sientan avergonzados ellos mismos de lo que están haciendo. Porque muchas veces sus acciones no son premeditadas. Son acciones que vienen por la misma naturaleza pecaminosa, como le pasó a Adán, en ese sentido. Nunca le digamos a nuestros niños, avergüénzate. No permitas que la vergüenza entre al corazón de un niño. Y dice la palabra que le abrieron los ojos y estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate que el plan de Adán entonces fue buscar unas hojas. Yo digo que se vistieron de ensalada, porque se pusieron hojas, lo que le faltaba era el aderezo. A su manera, ¿verdad? Para poder cubrir su falta. Pero yo quiero que entendamos algo. Que Génesis 3:21 nos enseña algo. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En otra palabra, Dios le dijo, ¿sabes qué, Adán? Eso de las hojas no va. Tienes que quitarte esas hojas. Yo te voy a poner una túnica ¿de qué? De piel. ¿Qué significa esto? Mira si Dios es tan y tan grande, hermano,
que decide vestirlos de nuevo. Pero ¿sabes qué? Todavía Jesús no había muerto en la cruz del Calvario, pero en ese momento al ponerle esas túnicas, ¿sabes lo que le está diciendo? Era imposible que la remisión de pecados ocurriera si no hubiera ¿qué? Derramamiento de ¿qué? De sangre. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Por eso el derramamiento de la sangre de Jesús nos redime de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay redención. Así que el primer sacrificio en el Edén, quien lo hace es Dios. Porque sacrificó animales y les quitó la piel para cubrir ¿a quién? Adán. Dejándoles saber que iba a venir un redentor que se iba a llamar Jesús, Yeshua, y que él le iba a quitar todo el pecado y que ellos iban a ser entonces nuevamente justificados a través de Jesús. Esas son las vestiduras que nosotros hoy nos podemos poner, porque él pagó un precio. Pero es bien importante que entendamos que sin sacrificio no hay remisión de pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios no puede romper sus planes. Él estableció un plan y él sabía que la única manera de restaurar al hombre, una vez más, era enviando ¿a quién? A su hijo, su único hijo. Por eso hablábamos el domingo pasado, que si tú no aprendes cuánto amó Dios a su hijo, se te va a hacer bien difícil entender cuánto Dios te ama a ti. Si tú logras entender el amor que Dios tuvo por su hijo, que lo entregó, entonces tú vas a entender el amor de Dios para ti, para tu vida. Y él mismo no puede invalidar el plan que él diseñó. Y él sabía que si no había derramamiento de sangre no iba a haber poder justificación de pecado. Así que cuando tú evitas ponerte ese manto de justificación sobre tu vida, ¿sabes lo que tú estás diciéndole? Tu sacrificio no fue ¿qué? Suficiente. Así que hoy yo te tengo que decir, déjate vestir por el Señor. Él promete ponerte vestiduras nuevas. Por eso yo le digo, esto es el nuevo outfit. Ese manto que Dios te está poniendo es que te está diciendo, yo te justifiqué. Ya no tienes que sentir vergüenza porque esto te está ¿qué? Cubriendo. Ya nadie está viendo tu vergüenza porque yo cargué tu vergüenza en la cruz del Calvario. Dice la palabra que cuando él fue a la cruz, él fue ¿qué? Escupido, fue maltratado. Esa túnica al final la rompieron y se la entregaron entre los soldados. Así que hagamos valer el sacrificio de Jesús y entendamos que el pacto que él hizo con nosotros en la cruz del Calvario es para justificación de nuestras vidas. Mucha gente vive todavía en la ley, hermano. ¿Y qué es la ley? Bajo la ley demanda ¿qué? Justicia. Bajo la gracia, gracia provee por justicia como un regalo. Bajo la ley dice que amemos, que a menos que cumplas con los 10 mandamientos, Dios no te va a bendecir. Bajo la gracia, Jesús cumplió todos los mandamientos de la ley y te da todos los beneficios como un regalo. Dime quién no va a amar más. ¿Al que se le regala o al que se le exige? Al que se le regala. Por eso dice que mientras más derrama Dios gracia sobre tu vida, lo más que yo puedo hacer es amarlo más a Él porque veo su misericordia sobre mí. ¿Cómo yo le voy a dar la espalda a Dios cuando he visto que aún en medio de mi pecado, aún en medio de mis errores, aún en medio de mis actitudes, Él me viste con vestiduras de justicia? Por eso se trata de lo que Él hizo por ti, no de lo que tú has podido hacer o de lo que yo pueda hacer. ¿Cómo Jesús se volvió pecado? Recibió nuestros pecados. ¿Y cómo tú y yo somos justificados? A través de recibir su justicia. Nos puso el manto de justicia sobre nosotros. Por eso podemos decir ahora, como dice el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es cobertura, hermano. Por eso es el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, habitar implica, hermano, que usted está permaneciendo ¿dónde? Allí. No puede ser que usted hoy se levantó y se puso el manto de justicia y después el lunes se lo quitó. Porque no funciona de esa manera. Dios ya te lo puso, ya tú lo tienes. Te lo puedes intentar quitar, ya lo tienes. Que a lo mejor no seas el mejor representante de Cristo aquí en la tierra, pues entonces tenemos que trabajar con eso. Amén. Porque Él no te lo va a quitar porque no lo estés representando bien. Él te lo va a dejar puesto. ¿Sabes por qué? Porque aún a pesar de que no lo estés representando bien o no lo representemos bien, Él cree fielmente que Él pagó un precio por ti.
pero muchas veces nosotros mismos nos desacreditamos. Pero hoy yo te invito a que este sea un tiempo donde tú puedas entender que a pesar de nosotros, Dios decidió ponerte el manto de justicia. Ese es el Padre que yo creo. Ese es el nuevo pacto que Él hizo con nosotros. Isaías 66 dice, y vosotros seréis llamados, tú y yo, sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Hoy yo quiero que entiendas que Dios cambia tu vergüenza por doble honra y gozo. Así que ya no vale la pena estar avergonzándote, hermano. Levanta tu cabeza. Entiende de qué estás vestido, quién eres. El uniforme que tú te pones cada mañana es el uniforme que te pones para ir a trabajar. Pero yo quiero que sepas que por encima de ese uniforme Dios te puso un manto de justicia. Hazlo valer. Créelo en tu corazón. Como mi hijo decía, papi, no lo veo. Yo digo, papi, no lo vas a ver porque es por fe. Dios te lo puso, Él lo está viendo. Y tú lo crees en tu corazón. Es que si fuera por vista es bien fácil. Por eso decía la palabra, ¿verdad? Santo Tomás, que le decían, por cuanto, ¿verdad? Más bienaventurado es los que no vieron y creyeron. Hermanos, porque creer, tener a Cristo en nuestro corazón y vivir bajo su palabra, yo quiero que entienda que esto es por fe. Por eso dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El que genuinamente tenga fe es el que va a poder vivir y va a poder entender los misterios de su palabra. El que lo cuestiona de manera arrogante. Yo escuchaba que Jesús se podía acercar a ti de dos maneras y en el Nuevo Testamento tú lo vas a ver. Si tú lo invitas como Salvador, Él va a ser tu Salvador. Si tú lo invitas como maestro, pues Él te va a enseñar. Pero eso no garantiza tu salvación. Por eso es que los fariseos le decían a Él maestro. Pero tú veías un Mateo, por ejemplo, que era publicano, que lo reconoció como Salvador. Lo invitó a cenar en la mesa con otros publicanos. Y mientras los juzgaban a ellos, Jesús se paró y dijo, es que los que están enfermos son los que necesitan médicos. Ellos vieron a Jesús como un Salvador. Pero vino un fariseo ese mismo día en esa reunión, entró y dijo, bueno, si este es profeta o maestro, fíjate que también cuestionó. ¿Qué actitud, hermano? Y yo te pregunto, ¿con qué actitud nosotros nos acercamos al Señor? ¿Es con una actitud de Salvador o con una actitud de que enséñame a ver si yo creo? Es a ver, no, hermano. Creamos obviamente que Dios genuinamente puso manto sobre nosotros. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos hacer para romper este ciclo de vergüenza? Necesitamos romper con esto, hermano. Esto es un ejemplo más o menos de cómo comienza todo, para que lo puedas entender. Viene la tentación y la Biblia dice que el ser tentado no es nada malo. Vamos a ser tentados. El problema es cuando nos creemos confidence o cuando estamos muy seguros de que no vamos a caer. Y estamos sobrevalorando nuestra capacidad. Y tal vez nos metemos en el lugar donde no nos debimos meter, ¿verdad? Yo escuchaba a este mismo pastor que se le acercó estos novios, hermanos, que eran pastores, eran líderes. Y él le decía, fueron donde él a decirle, oye, pastor, ella es mi novia, le decía, esta es mi novia y estamos juntos en el ministerio, pero ya nosotros decidimos que nos vamos a casar, ya eso está planchado, nos vamos a casar, así que por eso decidimos ya vivir juntos y estar juntos y ya nosotros nos vamos a casar, y eso está segurísimo que nos vamos a casar. Y él los miró así y le dije, lo miró así bien lindo, tú sabes, como esto fue Pastor Dante Gebel, le decía, hermano, pero si va a pecar, peque bien. Le decía, si vas a pecar, peca bien. Si de todas maneras está el infierno, va para el mismo sitio. Así que si peca, peca bien. Le dijo así, hermano. Y es que muchas veces nosotros sabemos lo que no está correcto y lo hacemos. Y Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Ponga en orden tu vida. Dios te quiere vestir, estás vestido, pero obviamente estás tratando de hacerlo a tus propias fuerzas. Dios quiere bendecirte, Dios quiere añadirte, pero nosotros mismos somos los que ponemos el pie y nosotros mismos somos los que nos distanciamos y después nos viene la vergüenza.
Porque ¿qué ocurre cuando nos sentimos que estamos confident, bien seguros de lo que vamos a hacer? Viene ¿qué? El pecado. Y después del pecado, ¿qué viene? La culpa. Y entonces, ¿qué ocurre? Eso es un ciclo que ¿qué? Que no se cae y sigue. Hoy el Señor nos está diciendo, necesitamos romper con ese ciclo y que ya no haya más culpa y que ya no haya más pecado, que tú puedas decir, se acabó hasta aquí. Y yo te voy a garantizar que tú vas a poder ver ese manto de justicia sobre tu vida. Y te digo verlo porque lo tienes. Lo que pasa es que no lo ves porque la culpa te está nublando tu entendimiento. Pero Dios lo puso sobre ti. Solo tenemos que creerlo, hermano. Romanos 8:1 dice, ahora pues, y esto fue lo que él le decía a ese matrimonio, decía, ¿sabes qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y los bendijo y oró. Y le dijo, vayan, cásense y tengan la bendición de Dios y ya. No se sientan culpables, le dijo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una oración bien particular y a lo mejor ustedes la han escuchado. La hay en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos cumple sobre más, yo creo que esa gente ya tiene más de 100 años, hermano. Y mire que yo he visto programas, pero Alcohólicos Anónimos es el programa, uno de los programas más excelentes que existe aquí en Puerto Rico. Y a lo mejor usted dirá, esos son para alcohólicos. No, hermano, la cantidad de gente que ya no es alcohólico y que dejaron la atadura del alcohol por un programa como este. Efectivo, con evidencia científica de que funciona. Y que esa gente da fe de que genuinamente funciona. ¿Sabe qué? Allí no hay ni un psiquiatra, no hay un psicólogo, no hay un trabajador social, no hay nada. ¿Sabe lo que hay allí? Gente igual, que se reúnen juntos. Unos con más experiencia, otros con menos, otros que llegan nuevos y le dan apoyo. Es como una comunidad. Y Alcohólicos Anónimos tiene una oración que a lo mejor tú has escuchado y quien la hizo fue Reinhold Niebuhr. Este hombre había hecho esta oración y Alcohólicos Anónimos la leyó. Esto fue sobre más del 1931, hermano. Y dijo, esa oración la queremos hacer parte de nuestros 12 pasos. Ustedes saben que Alcohólicos Anónimos son 12 pasos. Antes habían 6, después le añadieron los otros 6. Y la oración dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y esa es la oración que los Alcohólicos Anónimos continuamente dicen. Pero es interesante porque este hombre, Reinhold, es muy bonita la historia de él. Cuando él era pequeño, él se encontraba en la casa de su abuela y hubo una tormenta bien poderosa, bien fuerte, con relámpagos. Y su abuela le dijo, yo no creo que tu papá vaya a poder llegar. Y le dice, está bien difícil la calle, está todo bien mojado, hay mucha lluvia. Pero de momento sonaron la puerta y al abrir la puerta era el padre de Reinhold. Y cuando él vio a su papá, imagínense cómo él se maravilló. Y dice la historia que él cuenta que su papá cogió su gabán, su coat, su manto, y lo metió dentro del manto. Y dice que el nene lo único que veía, Reinhold lo único que veía era sus piecitos, que todo era oscuridad, no veía más nada más que oscuridad. Y que allá adentro lo llevó seguro hasta llegar a su casa. Y él decía, si no entiendes lo que está pasando a tu alrededor, confía, Dios está cubriéndote con su manto de justicia. Tú estás sentado a lo mejor ahí y dices, no entiendo. ¿Sabes qué? A lo mejor lo que estás viendo es oscuridad y no estás viendo nada, pero Dios te está cubriendo con su manto de justicia. Eso es lo que hace un padre. Y eso fue lo que le hizo el padre a este hombre. Isaías 61:10 termina diciendo, hermano, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Fíjate que el Salmo 61 termina diciendo, en el Medio Oriente, hermano, en Israel, ya la influencia del oeste, de americana, se ha metido tanto en tantos lados, que las novias ahora son de blanco y el hombre es de negro, pero todo eso es influencia americana, como digo yo,
occidental. Pero en los comienzos, antes, para los tiempos de Jesús y para los tiempos de antes, lo más que se parece a las bodas de ese tiempo son las bodas de la India, que hoy en día todavía ellos mantienen, porque ellos tienen mucha influencia del Medio Oriente. Y literalmente la novia se viste de tal manera tan y tan hermosa, hermano. El día de usted sabe que el día de la boda es como que el día más hermoso donde uno se quiere vestir, hermosear, porque es como un día especial, te van a ver. Pues ellas se visten con unas vestiduras espectaculares, se ponen unas joyas en la frente así que les baja, es una hermosura. Entonces son las mejores joyas que ella tiene, se ponen o les regalan, a veces se las dan y se visten con sus mejores atavios. ¿Sabes qué? Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, porque el novio no se queda atrás. También se viste con unas vestiduras particulares, con joyas, con cosas, lo más valioso, hermano. Pues de esa misma manera son los mantos de justicia que Dios pone sobre nosotros. Él los compara como una novia y como un novio. Cuando tú lees el Salmo 61, no solamente está hablando de ti como individuo personal, pero está hablando de la iglesia también, que somos la novia del Señor, que Él nos hermosea y que aún en medio de eso nos ha cubierto con su manto de justicia. ¿Cuántos hoy quieren hacer ese intercambio, hermano? Es un intercambio de vergüenza por doble honra. Yo quiero ese cambio para mi vida. Yo quiero genuinamente cerrar mis ojos y reconocer, Señor, tú me has vestido con vestiduras nuevas. Y tal vez hoy es un buen día, y ahí donde estás quisiera que te pusieras en pie. Tal vez es un buen día para que Dios te trajo aquí, hermano, es porque esta palabra es para ti. Dios no hace acepción. Yo creo fielmente que cuando Dios me la dio ¿a quién? A mí. Porque Dios quiere cuidar al pastor también, hermano. Dios quiere alertarme y me dice, recuérdate que estás vestido con vestiduras ¿de qué? De justicia, que es pueblo a quien tú le estás hablando, que le estás predicando. Cuida, pastor, lo que tú ves, lo que tú escuchas, dónde vas, dónde te metes. Dios me está ¿qué? Cuidando a mí también, hermano. Porque la diferencia entre usted y yo es que yo estoy aquí predicando y usted está escuchando la palabra. Yo soy el mensajero, como digo, ¿verdad? No me disparen a mí. Pero Dios también me está hablando ¿a qué? A mí, a mi corazón. Porque tal vez las mismas luchas, hermano, las mismas tentaciones, las mismas situaciones adversas, soy vulnerable. Pero yo le doy gracias a Dios que Él me ama tanto y que yo me levanto cada día consciente de que su manto de justicia está sobre mí, pero también está sobre tu vida. Y lo que necesitas es creerlo. Y en el medio de creerlo, decir, Señor, es tiempo ya. Ya se acabó, Señor. Yo creo que he corrido mucho, no le he dado importancia a esto en mi vida. Ya es tiempo de seguir mirándome así, como si no tuviese nada. Porque ¿sabes qué? Cuando Adán se vio así, lo que vio fue ¿qué? Vergüenza. Y trató de cubrirse con hojas, pero no fue suficiente. Adán tuvo que reconocer que necesitaba un sacrificio, un salvador. Y ese salvador se llama Yeshua, Jesús, su salvador. Y entonces vino Jesús, vino Dios en ese momento y lo vistió y le puso unas túnicas nuevas. Pero hoy yo quiero que tú sepas que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario todavía está vigente y está diciéndote en voz alta, yo pagué el precio por ti y te vestí de vestiduras nuevas de justicia. Hoy tú estás parado frente a la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Righteousness. Estás parado correctamente, no tengas vergüenza. Tú dirás, pero es que el pecado, ¿sabes qué? Dios no está viendo el pecado. Dios te está viendo ¿qué? A su Hijo Jesús. Dios lo está viendo ahí. Gracias, Señor, que me estás viendo, que no estás viendo mi pecado, sino que me estás viendo ¿a quién? A mí. Porque hay muchas veces que el pecado, hay unos que son más, hablaba yo con mi hermano, es que a veces le damos gradaciones a los pecados y decimos, no, porque si el pecado de homicidio, de matar, de adulterio, de fornicación, hermano, de mentir, de robar, de envidia, sigue siendo ¿qué? Lo mismo. No hay gradaciones, hermano. Por eso de todo nos tenemos que ¿qué? Que cubrir y cuidar. Y no creerle al enemigo de que nuestra vida es vergüenza.
Dios quiere no solamente recordarte que quiere vestirte de doble honra. ¿Sabes para qué? Para que cuando tú salgas la gente, ¿y sabes quién es la gente? Los primeros son tus hijos, la gente de tu casa. Diga, wow, yo amo a mi mamá, yo amo a mi papá porque me ha dado ese ejemplo especial. Ha sido un modelo para mi vida. Y ¿sabes qué? Tú no lo haces solamente para tus hijos. Tú lo haces porque quieres darle la gloria ¿a quién? A Dios. Porque Dios se glorifica en medio de tus decisiones. Así que ya es un tiempo donde Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Este es el momento. Da el paso de fe. ¿Cuántos quieren dar ese paso de fe hoy aquí, ahí donde está? Yo quiero que tú levantes tu mano, si esa es tu posición y si ese es el anhelo de tu corazón. Porque esto tiene que ver, dice la palabra, el querer, que nosotros anhelemos. Fíjate que el hijo pródigo se tuvo que parar y decir, vuelvo a casa de mi padre. Ya no puedo seguir entrando y saliendo, visitando, sino no, Señor. Este es el lugar donde tú tienes para mí, donde tú me estás hablando, donde tú estás derramando palabra a mi vida. Yo no quiero menospreciar esto, yo necesito abrazar esto en mi vida. Sabes que la vida es corta. Y hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero a veces lo tomamos por granted. Y Dios hoy te está diciendo, este es el tiempo ya, este es tu llamado. Dios te quiere hoy abrir el entendimiento. Hoy Dios quiere decirte, yo te amo, yo te separé, eres mi hijo, mi hija amada. Yo pagué un precio por ti. Pero es el tiempo de que los fundamentos donde estés construyendo sean fundamentos sólidos. Y que no sean fundamentos que cuando vengan los tiempos difíciles se cae todo. Que hayan raíces sólidas en tu vida. Padre, yo te doy gracias porque esta es la generación y la última generación. Sabemos que tú estás pronto a venir. Y estás alimentando, Señor, a un pueblo nuevo con palabras para que puedan sostener todos los tiempos difíciles y podamos ver la protección tuya en los tiempos difíciles, Padre. Porque tú no dejarás a tus hijos desamparados. Pero tú estás anhelando que nosotros nos pongamos a cuentas contigo, Señor. Y yo te pido, Padre, que nos des la sabiduría. Gracias, Padre, porque no nos juzgas, Señor, sino que nos das la salida. Dice la palabra que aún con la tentación Dios te va a dar la salida. Pero cuando veas la salida, sal corriendo. Como hizo José, que salió corriendo cuando la esposa del Potifar trató. Pero él dijo, yo salgo corriendo porque yo quiero honrar la vida de mi Dios. Y eso trajo bendición a la vida de José. Y aunque fue perseguido y aunque fue marcado y aún sus hermanos, Señor, lo rechazaron, pero tú lo abrazaste y le pusiste vestiduras nuevas. Padre, doy gracias por esta porción de tu pueblo que hoy está aquí, Señor. Que hoy, Padre, deciden con un paso de fe creer, Padre Santo, que esas vestiduras son para ellos y que las tienen por tu sacrificio. Yo sé, Padre mi Dios, que en el corazón, el anhelo de tu corazón, Señor, es que tu pueblo te reconozca y te honre. Padre mi Dios, hoy nos quitamos las máscaras, lo superficial, Señor, y hoy decidimos vestirnos, Señor, de adentro hacia afuera. Que nuestro espíritu y nuestro corazón sea lo primero que esté vestido, Señor, porque el corazón sano hermosea el rostro. El resultado de lo que la gente va a ver de nosotros por fuera, Señor, es el resultado de lo que trabajamos por dentro en nuestra vida. Donde nadie nos ve en nuestro lugar secreto, Señor, es allí donde tú nos restauras, Señor. Y toda vergüenza será cambiada en honra, en doble honra, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, que tú hoy traes aquí a escuchar tu palabra, Señor. Padre, honra, Señor, sus vidas, Señor, sus decisiones, porque tal vez pudieron haber estado en tantos lugares, pero decidieron, porque tú los inquietas, Señor, a estar en este lugar. Gracias por tu palabra, Señor, que es medicina a nuestros huesos, Señor, que nos confronta, pero a la misma vez nos ama, Señor. Porque el anhelo de tu corazón, Señor, es que podamos ser bendecidos en todo, Señor, en todo lo que hagamos, Padre. Te entregamos este tiempo, Señor. Te honramos, Señor, tu presencia y nos vestimos, Señor, con tus vestiduras de justicia, Señor. El enemigo no puede señalarnos, no nos puede decir nada, Señor, porque tú pagaste un precio en la cruz del Calvario. Hoy atesoramos eso en nuestro corazón y camino, Señor, esta Semana Santa que se acerca. Vamos creyendo, mi Dios, que ese sacrificio, Señor, está vigente todavía mientras estemos aquí, Señor. Cuando tú vengas ya no habrá tiempo, Señor. Pero mientras estemos aquí hay esperanza. Mientras estemos aquí predicaremos a tiempo y fuera de tiempo.
en nuestro trabajo, en lo que hacemos, Señor, en nuestros hogares, en nuestra familia, porque todavía hay tiempo, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por este tiempo. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Hoy les quiero bendecir. Queremos darle las gracias a todos los que nos siguen, nos conectan con nosotros cada domingo. Este es su pastor Alexis Torres, Ancla Firme. Aquí estamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Es tu casa. Visítanos, será de gran bendición. Dios les bendiga, hermano.